Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder disfrutar de este tiempo de alabanza y este tiempo de estudio de su palabra, con la cual el Señor cada día nos habla. Y damos gracias porque tenemos que sentirnos privilegiados, porque es un privilegio y es una bendición que el Señor nos da el poder, aunque no podamos estar reunidos, pero por medio de, como siempre decimos, por las redes, ¿no? Y bueno, vamos a entregar este tiempo al Señor, amén. Amado Dios, soberano Rey, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos te estás regalando. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, y queremos presentar este tiempo delante del trono de tu gracia y presentamos también nuestras vidas, Señor, para que seas tú en esta tarde hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú bendiciendo a tu sierva Liliana, la cual tiene esa responsabilidad, pero al haber ese privilegio de traer este estudio, Señor, para nuestras vidas, Señor, para que tu palabra nos edifique, Señor, y también pues nos exalta, Señor, porque muchas veces también necesitamos esa exaltación que viene de ti, Señor, pero tú todo lo haces con amor, Señor. Bendecimos a tu sierva, te damos gracias por ella, Señor, que tú la bendigas, que tú unjas sus labios, Padre, y que ella pueda dar este estudio con libertad en el Espíritu, Señor, y con autoridad de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por ella, por su vida, y gracias también por el tiempo de alabanza. Bendecimos a nuestros hermanos de la alabanza. Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose con poder en medio de la alabanza, Señor. Gracias te damos, Padre, y ayúdanos a estar expectantes, Señor, para recibir aquello que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ahora vamos a tener este tiempo de alabanza y vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran.
pues damos gracias a Dios pues por este tiempo que Él nos ha regalado de alabanza, en el cual nos hemos podido gozar. Y ahora pues vamos a gozarnos también con la palabra, con esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Muy buenas tardes, estimados y queridos hermanos, amigos que nos oyen. Recibid un saludo y la paz del Señor que esté con todos vosotros gobernando y también conmigo. Es un gozo y un placer poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros en este momento. Y para ello vamos a orar un momentito. Padre, Señor de gloria, te pido, Señor, que tú nos acompañes. Pido tu bendición sobre mi vida, sobre mis hermanos, Dios. Que tu nombre sea glorificado en este tiempo, Señor. Que tú te lleves toda la gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir, Padre, esta palabra conforme a tu voluntad, Señor. Y que sea recibida, Padre, con gracia en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, pues vamos a dar continuidad a la enseñanza del libro de Daniel, que ya pues la pastora ha comenzado, y vamos a seguir con este interesante libro del profeta Daniel. Y hoy vamos a tratar acerca de el orgullo. Entonces vamos a ver que el orgullo humano va en contra de la soberanía de Dios. En el capítulo 4 de Daniel, por favor, ya os podéis ubicar en este capítulo. Ahora vamos a ver una introducción y luego vamos a leer el capítulo 4 del libro de Daniel. Hay una palabra en hebreo que se dice zu y su significado es hervir en cólera. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el hervor, que viene de ferviente, que quiere decir fervoroso en el espíritu, también hay otro tipo de hervor que es negativo, que hierve el carácter en la persona, hierve de cólera cuando algo no le gusta. Entonces esto refleja la altivez, la arrogancia, la soberbia, la presunción. En conclusión, orgullo. Hoy vamos a ver la consecuencia del orgullo del rey Nabucodonosor, dando continuidad al libro de Daniel. La Biblia nos muestra a hombres prominentes por sus victorias, por sus conquistas, que a la larga también revelaron sus debilidades y fracasos. De ahí, pues debemos nosotros aprender a mantener una correcta relación con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor. Las crecientes victorias y conquistas llevaron al rey caldeo a una posición de grandeza, de dominio. Así su corazón se enalteció. Esto le llevó a la ruina. Lo mismo que le ocurrió al rey Usías. Dice la Biblia que mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, algo que no le correspondía al rey. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 26 y versículo 16. También te dejo otros versículos para que busques en el 18, del 18 hasta el 21, porque ahí vais a descubrir que cuando vieron haciendo eso todo al rey, le dijeron que no le correspondía a él. Y cuando le dijeron que no le correspondía hacer tal cosa, dice la palabra que se llenó de ira. Esto es síntoma de orgullo. Entonces,
me pregunto a mí mismo primeramente, porque me lo tuve que preguntar antes de preguntarlo a vosotros. Ante el no, ¿cuál es tu actitud? Yo ya hice mi examen y déjame decirte que creo que no lo aprobé. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuál es tu actitud frente al no? La autosuficiencia es el deseo de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces vamos a leer en el libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 4, que ya estamos en él, y vamos a leer los primeros versículos que dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí vemos al rey dar testimonio de los hechos milagrosos, de cómo Dios había salvado a los judíos de haber sido consumidos por el fuego. En el capítulo 3 vemos a un rey muy altivo, muy exaltado, que levantó aquella estatua y todo el mundo tenía que inclinarse y cantar y adorarla, pero ellos no lo quisieron hacer, lo echaron al horno y vemos que Dios los libró a ellos. Él vio todos esos hechos milagrosos y él da testimonio de esa obra grande de Dios que había salvado a los judíos. También él declara que el señorío de Dios es sobre la tierra. Además, él mismo, el rey caldeo, experimentaría el castigo por su soberbia y su restauración por su humillación. Cosa que, como vemos, con el rey Usías no ocurrió. Fue directamente lleno de lepra y así murió. Entonces vamos a ver el sueño del rey caldeo por medio del cual Dios trató con su orgullo. Entonces leemos desde el versículo 4 y vamos hasta el versículo 18. Dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, y cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y le alcanzaba al ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra de las bestias del campo, y en su rama hacía morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo,
y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vemos que en el primer sueño que tuvo el rey, ninguno de sus adivinos pudo interpretar ese sueño y tuvieron que recurrir a Daniel. En este segundo sueño pasa exactamente lo mismo. Buscan a Daniel, porque en Daniel estaba el Espíritu del Señor, porque Daniel era un fiel servidor de Dios en medio de un mundo tan pagano y tan perverso que le tocó vivir. Él supo mantenerse fiel a Dios, y Dios le respaldaba en todas las cosas. De aquí que podemos ver, queridos, las visiones y los sueños son una forma en la que Dios comunica al hombre eventos presentes y futuros. Esto no quiere decir que sea una regla o que sea considerado como un don, como algunos creyentes lo tienen asumido. No es así. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, acerca de sueños y de visiones. Yo te voy a dar los textos bíblicos y tú tendrías que buscar. Tenemos en Génesis 15:1, tenemos también en el 28:12, en el 37:5, luego tenemos en Mateo 17:9, luego tenemos en Hechos 9:10, versículo 12, y luego tenemos también en Hechos capítulo 10 y versículo 3. Como veis, es algo bíblico y además es vigente. Pero Dios no revelará nada aparte de su palabra, de lo que Él ya ha revelado. Y es por medio de su palabra que Él habla al hombre. El árbol tan llamativo en el sueño de Nabucodonosor representa la hermosura, la grandeza, el poder y la riqueza del rey, mas ese árbol sería cortado según la orden divina. Aunque es cierto que le iban a conservar sus raíces, pero el árbol sería cortado. Así es la gloria de los hombres, como árbol que crece y se hace grande y fuerte, al tiempo que también es derribado. Juan, el evangelista, dijo: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. Luego tenemos la parábola en Lucas capítulo 13 y versículo 6, que habla acerca de aquella viña, de aquella higuera que
había sido sembrada, había sido plantada, y entonces su dueño venía, hacía 3 años que había ido a buscar fruto en ella y no había encontrado. Entonces él pidió para que la cortasen, pero el viñador le dijo, no, no la cortemos aún, vamos a dejarla 1 año. Yo la voy a abonar y todo, a ver si en 1 año diere fruto, bien, y si no, será cortada. Esto, hermanos, ¿qué quiere decir? Que Dios muestra en medio de ese juicio para Nabucodonosor, también muestra la misericordia de Dios en dar una oportunidad, ya que aunque iba a ser destronado, pero también tenía la oportunidad de volver a recobrar su reino y su posición si él se humillaba y reconocía la soberanía y la grandeza de Dios. Si aún así persiste el orgullo y la soberbia, al final el Señor destruye al soberbio. Dios da oportunidad a todos los hombres para que haya un arrepentimiento, para que haya fruto de ese arrepentimiento. Pero si no lo hay, al final, pues acabará mal. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y además nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, 5, 6. Ahí, hermanos, en el contexto vais a ver que eso no solamente es para un grupo de personas en la iglesia en la que Pedro pastoreaba. Parece que había ese tipo de problema. Había orgullo, había falta de sujeción de unos a otros. Entonces ahí habla que es para todos, estar sumisos unos a otros. Habla de jóvenes, ahí ya están los ancianos, ahí están todos incluidos, para que todos nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. La intención de Dios no era ni es destruir el árbol como en el sueño que tuvo el rey. Dios le dio la oportunidad al rey caldeo de arrepentirse y reconocer que quien tiene el gobierno absoluto es Dios y que sus logros se debían exclusivamente a Dios, y que Él da y quita, que Él pone reyes y que Él los quita. Así nosotros podemos ver en la sociedad, ¿no? Los que ejercen dominio sobre las naciones, los que se creen los amos, los reyes de las naciones. Algunos, como vemos, pues son reelegidos varias veces, otros pues se autoproclaman ya en el gobierno para siempre, hablando de gobiernos, de regímenes. Pero sea cual sea o como sea, hermanos, al final su gobierno llega a su fin, o más tarde o más temprano, porque Dios es el que tiene el dominio sobre todos los reinos de la tierra, y Él da a quien quiere, pero también quita al arrogante, al altivo, al que no reconoce que Dios está por encima de él. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Pero eso también, hermano, nos puede pasar, y de hecho creo que nos ha pasado eso.
en el lugar donde Dios nos haya puesto. Es una lucha continua con el orgullo, con la altivez, con la soberbia, con la presunción, hermanos. Debemos de ser conscientes de que es Dios quien nos puso ahí y que Él tiene todo el derecho también de quitarnos de ese lugar. Entonces, Dios lo que mira en el corazón es lo que hay. Si en nuestro corazón hay el deseo de hacer su voluntad y no de hacer la nuestra, el poder servir a Dios con integridad, con humildad, hermanos, sabiendo que lo que tenemos viene de Dios y que no debemos permitir que ese orgullo permanezca en nuestros corazones. Hemos de renunciar a eso y hemos de clamar a Dios constantemente por eso y cambiar esa actitud. Ahora vamos a ver la resolución del sueño, desde el versículo 19 hasta el 30, y dice lo siguiente: Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo a Belsasar: No te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que habita alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Como vemos, hermanos, a Nabucodonosor le pudo más su soberbia que su razón. No escuchó ni el consejo divino ni el de Daniel, el cual le dijo que debía reconocer sus pecados y cambiar de actitud, para que la misericordia de Dios lo alcance. Como terminamos leyendo este pasaje, tuvo un año para haber reflexionado, para haber recapacitado
y haber cambiado esa actitud de altivez y de exaltación. Y como también leímos en esta parte final, que teniendo tranquilidad en su palacio, se exaltaba a sí mismo, declarando que sus logros militares, políticos y la riqueza que tenía se debía solo a él, a su fuerza y a su poderío. Y es un grave error ese, y es un pecado grandísimo, el pensar que por nosotros mismos somos capaces de tener o hacer algo, ¿sí? La Biblia nos enseña que no es por fuerza, que no es por poder humano ni político, sino que es por el Espíritu de Dios, ¿sí? Hemos de reconocer, hermanos, que dependemos de Dios y tenemos que aprender a depender de Él para todas las cosas. No nos creamos tan autosuficientes y nos consideremos que somos poderosos y que podemos hacer las cosas bien. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Ahora veamos la humillación y la restauración del rey, desde el versículo 31 hasta el 37. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La palabra de Dios se cumplió debido al corazón altivo del rey y no reconocer la soberanía y la gloria de Dios que no comparte con nadie. Vemos que se cumplió. Es hecho una bestia y vivió tremendamente como un animal, después de haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Dios no acepta la usurpación de su soberanía y señorío. Herodes, por cuanto no le dio la gloria a Dios, pues sus últimas palabras fueron:
y expiró comido de gusanos. Hechos 12:23. Cuando él arengó al pueblo y empezaron a decir palabra de Dios y no de hombre, y él no le dio la gloria a Dios, fueron sus últimas palabras porque expiró comido de gusanos. Es algo natural que cuando morimos, pues los gusanos nos van a comer, pero no que mueras por los gusanos, como fue el caso de Herodes. Fue un juicio sobre él por haber usurpado la gloria de Dios, por haberse puesto en el lugar de Dios y no haberle glorificado al Señor. Vino el juicio sobre Nabucodonosor, perdiendo la capacidad mental, moral. Fue incapaz de razonar, de ver que su corazón de hombre había sido cambiado al corazón de una bestia. Así durante 7 años, lo que significa esas 7 temporadas o días. 7 años pasó y vivió como un animal en el campo. Dios cumple su palabra y al fin de los 7 años, Él levantó sus ojos al cielo y exaltó y engrandeció el nombre de Dios y declaró que Él es el quien gobierna y domina sobre la tierra y que su gobierno no tiene fin. El orgullo es como una enfermedad contagiosa que se mete en el corazón del hombre y le hace perder su capacidad de admitir que para vivir en el mundo de los hombres tiene que recordar que otros también existen. No creernos que somos el ombligo del mundo y que todo gira a nuestro alrededor. Hay más gente a nuestro alrededor, la cual tenemos que ver y tenemos que tratar. Y como bien dice la Biblia, que hemos de mirarlos como a mayores que a nosotros. No mirarlos por debajo, sino por encima de nosotros. Entonces, la falta de examinarnos a nosotros mismos, pues nos lleva a actuar de manera irracional. Vamos a leer en un salmo, en el Salmo 101 y versículo 5 dice lo siguiente. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. También el mismo texto que usamos para el rey Usías en 2 de Crónicas 26:16. El orgullo es contagioso porque contamina al hombre. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 y en el versículo 21 hasta el 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, o orgullo o altivez, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, no se trata, aunque evidentemente sí, como vimos en este caso, de que tanto logro, tanta fama le llevó a que su corazón se entrara en soberbia y se enalteciese a sí mismo. Pero como hemos leído aquí en este texto, hermano, el orgullo no tiene medida.
el orgullo está arraigado en el corazón del hombre y le contamina además. Entonces, sea rey, sea esclavo, sea rico, sea pobre, sea hermoso, sea feo, así como yo, hermanos, ese orgullo está en el corazón. Y, como hemos leído, contamina al hombre. Entonces, el orgullo es muy sutil. Es algo que está ahí bien guardado, pero que está ahí. Y cuando estamos en la circunstancia, ahí como cuando decíamos al principio, cuando nos dicen un no, pues se nos torna la mirada y todo nuestro semblante cambia, porque aflora el orgullo, aflora la altivez. Lo que tendría que aflorar es la humildad. Entonces es algo que tenemos que trabajar cada día en el Señor y poner nuestro yo debajo de la cruz, debajo de los pies del Señor. La Biblia nos enseña que la soberbia cambia el rostro. Lo que decía, vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 21 de Proverbios, y en el versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Esto también está incluido entre las 7 cosas que más aborrece Dios. Eso está en el capítulo 6 de Proverbios, ¿vale? Todos sabemos que Lucifer, el ángel de luz, perdió su posición de la presencia de Dios a causa de su soberbia. De este modo, el orgullo es pecado y rompe la relación vertical del hombre con Dios. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. Lo notan todos los demás, menos quien lo tiene. Y es que es así, hermanos, es la realidad. Porque ante la pregunta, ¿eres orgulloso? No, yo, orgulloso, no, yo soy muy bueno, soy un cacho de pan. Nadie reconoce que es orgulloso. Falta valentía para reconocer eso. Nadie lo reconoce. Orgulloso o orgullosa. Pero sí lo ve en los demás. Tremendo. O cuando se le dice, no, el hermano es humilde. Sí, yo soy humilde. Entonces eso ya deja mucho que decir de uno mismo. Ninguno reconoce su propio orgullo, pero sí es capaz de ver en los demás. Mejor es reconocer nuestro propio orgullo y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que podamos hallar gracia en Él, como leíamos en Pedro, primera de Pedro capítulo 5. No nos olvidemos, amados, que a Dios nadie le va a engañar. Dios no puede ser burlado. En la carta a los Gálatas capítulo 6, y con esto acabamos, en el versículo 7 y 8 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que seamos esos sembradores buenos, que siembran en el Espíritu,
que sembramos en la palabra de Dios, que con honestidad y que con gracia sirvamos a Dios, hermanos. De ninguna manera podemos decir o servir a Dios con orgullo y decir que no somos orgullosos, porque Dios lo sabe y lo ve todo, y a Él no le vamos a engañar. Así que mejor es examinarnos a nosotros mismos y pedir perdón a Dios y humillarnos ante su presencia para que hallemos gracia delante de Él. Amados, que el Señor os bendiga, os amo mucho en el Señor, fortalezcámonos en la palabra de Dios, tomemos nota de esto, y si tenemos que cambiar esa actitud, que la tenemos que cambiar, hagámoslo, no lo dejemos, hermanos. Dios quiere que seamos libres de ese virus del orgullo que contamina todo nuestro ser y todo lo que esté también a nuestro alrededor. Que el Señor os bendiga y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Damos gracias a Dios una vez más por esta enseñanza que la hermana ha traído a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias porque cada día podemos aprender. El Señor cada día nos habla y nos enseña. Solamente tenemos que estar dispuestos, ser oidores y hacedores de su palabra. Pues vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias te damos, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a tu iglesia, levantando a tu iglesia, fortaleciendo a tu iglesia, renovando a tu iglesia en medio de estos tiempos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo aquello que no vale de nuestras vidas, que consuma todo aquello que no vale, Señor, todo desánimo, Señor, toda pereza espiritual, todo cansancio físico, espiritual, todo aquello, todo desacuerdo, Señor, y ayúdanos, Señor, a guardar la unidad y afírmanos, Señor, que estemos cada día más firmes en ti, Señor, cada día firmes en la fe, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno.